Estudiante Magel Abraham Barrieta, Roquel, Carnet 2021-04-46-6. Empezaré explicando el problema número 1, que nos dice cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento. En este caso tomaremos nuestra variable cambio de peso para calcular cuál es el principal cambio. Para esto vamos a estar calculando la moda para saber cuál es el valor que tiene la mayor frecuencia. Entonces tenemos que el número total de estudiantes son 53. 18 estudiantes no presentaron ningún cambio, 16 bajaron de peso y 19 aumentaron. Con estos datos podemos saber que el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento es que aumentaron de peso, ya que este es el dato con mayor frecuencia modal. Número 2, seleccione las variables síntomas en columna, cadera y práctica deportiva. En este caso tomamos nuestra variable cuantitativa con escala nominal. Estaremos colocando nuestra tabla, ya que esta es una fuente de las gráficas, las cuales se componen por un encabezado, nuestros datos y la fuente. Nuestra gráfica presenta frecuencia de síntomas en columna de estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala, con la cual podemos interpretar que 32 estudiantes presentan dolor de espalda, 16 dolor de cuello, 3 dolor de cadera y 2 no presentan ningún síntoma. Tabla número 3. Frecuencia de estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala que practican deporte año 2021. En este caso, tomamos nuestra variable cuantitativa con escala ordinal. En nuestra gráfica vamos a tabular los datos con la frecuencia de los estudiantes que practican deporte de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tenemos que nuestra variable práctica deportiva son ocasionalmente, frecuentemente y nunca. Con estos datos vamos a presentar la gráfica de sectores en la cual vemos que un 24.5% de los estudiantes nunca practican deporte, un 17% de los estudiantes frecuentemente practican deporte y un 58.5% ocasionalmente practican deporte. Soy la estudiante Kelly Yulisa Trujillo Acevedo, carnet 2021-05170. Nos toca resolver el ejercicio número 4 y acá utilizamos la variable práctica deportiva, que es cualitativa ordinal, y nos preguntan cuál es la proporción de estudiantes que practican ocasionalmente deporte. En nuestras frecuencias observamos que 31 estudiantes practican deporte ocasionalmente y esto lo dividimos con el total de estudiantes, que es 53, que nos da un resultado de 0.58. La proporción de estudiantes que practican ocasionalmente deporte es de 0.58. Ahora, en porcentaje, trabajamos con la variable síntomas en columna y cadera, que es cualitativa nominal, y nos preguntan cuál es el porcentaje de estudiantes que presentan dolor de cuello. En nuestras frecuencias observamos que 16 estudiantes presentan dolor de cuello y lo dividimos con el total de estudiantes, que es 53, multiplicado por 100, que esto nos da 30.19, que lo aproximamos a 30%. El 30% de los estudiantes presentan dolor de cuello. Una razón, trabajamos con la variable síntomas en columna y cadera, que es cualitativa nominal, y nos preguntan cuál es la razón de estudiantes que presentan dolor de espalda con relación con los que presentan dolor de cadera. Utilice cada 10. Observamos que 32 estudiantes presentan dolor de espalda, lo dividimos con 3 estudiantes que presentan dolor de cadera, y esto nos da multiplicado por 10, y esto nos da 106.67, que lo aproximamos a 107. Por cada 10 estudiantes que presentan dolor de cadera, hay 107 estudiantes que presentan dolor de espalda. Mi nombre es Sofía Celeste Salazar Morán, carnet 2021-4628. A continuación procederemos a explicar cómo fue que solucionamos el problema 2. El primer paso fue seleccionar la variable peso y se ordenó de forma ascendente en el Excel. El inciso 7, aplicando la regla de Stokes, pide el rango, el cual es el dato mayor menos el dato menor, siendo el dato mayor 190 menos 90 el dato menor, dando un resultado de 100. El número de clases. Utilizando la fórmula 1 más 3.322 logaritmo de la cantidad de datos, dando el resultado 6.72, aproximándolo al inmediato superior, que sería 7. Y la amplitud se pudo calcular dividiendo el rango por el número de clases, dando un resultado de 14.86, aproximándolo a 15. En el inciso 8 se pide elaborar la tabla de trabajo. Esta se puso en el peso los límites
absolutos en la frecuencia de la cantidad de veces que se repite, los límites reales inferior y superior, la frecuencia acumulada, la marca de clase por la frecuencia, la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia. En el inciso 9 se pide la medida de tendencia central que es afectada por los valores extremos, siendo esta la media. Es posible calcular dividiendo la sumatoria de marca de clase por frecuencia dividido la cantidad de datos, dando como resultado 134.0, interpretándose de la siguiente manera. El promedio del peso de los estudiantes es de 134.08 libras. En el inciso 10, piden la medida que divide en dos partes iguales a la distribución. El primer paso para esto es sacar la posición. Después de sacar la posición se utiliza la fórmula Y, siendo el límite real inferior más la posición menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia por la amplitud, dando el resultado 130 y interpretándose de la siguiente forma. El valor que divide en dos partes iguales a los pesos de los estudiantes es de 130 libras. En el inciso 11 se pide encontrar el valor que más se repite. Se toma la posición donde se encuentra la mayor frecuencia, sustituyéndola en la forma límite real inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por la amplitud, siendo esto 119.5 más 15 menos 12 dividido 15 menos 12 más 15 menos 10 por la amplitud 15, dando un resultado de 125.125, aproximándolo a 125.13, interpretándose el valor modal en los pesos de los estudiantes es de 125.13 libras. Yo soy Juan Pablo Mazariegos Ovalle, de carnet 2021-03648. La variabilidad de los datos en unidades originales. Calculamos la varianza para luego calcular su raíz, que es la desviación estándar. Entonces, la raíz de la suma total de la clase menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia se divide por el número de datos, que nos da un resultado de 24.309. Por lo que podemos decir que la dispersión o variabilidad alrededor de la media en valores originales es de 24.31. La desviación relativa se saca de la siguiente manera. La desviación estándar dividido la media y se multiplica por 100. Por lo que podemos decir que 24.31 dividido 134.08 por 100 nos da un resultado de 18.13%. Por lo que podemos decir que la variabilidad relativa del peso de los estudiantes es de 18.13%. Y para sacar el percentil 40, primero necesitamos sacar la posición, que es 40 por 53 dividido 100, y nos da la posición 21.2. Esta se ubica en la frecuencia acumulada. Tomamos el límite real inferior, a eso se le suma el valor de la posición, que en este caso es 21.2, se le resta la frecuencia acumulada anterior, se divide la frecuencia y eso se multiplica por la amplitud. Y el percentil 40 nos da 124.7. Por lo que podemos decir que el 40% de los estudiantes tienen un peso igual o menor a 124.7 libras. A continuación se presenta un histograma que para construirla se usa la frecuencia y los límites reales inferiores. Entonces, acorde a este histograma, podemos decir las siguientes interpretaciones. 4 estudiantes presentan pesos de 89.5 libras a 104.5 libras. 12 estudiantes presentan pesos de 104.5 a 119.5 libras y así con los demás datos. Y por último tenemos una pregunta que nos dice ¿qué efecto puede producir el exceso de peso en la salud? Y al subir de peso, muchos niveles de nuestro cuerpo aumentan, tales como la glucosa, que en grandes cantidades puede causar diabetes en la persona. La presión arterial de la persona también se eleva, obligando al corazón a trabajar mucho más, lo que puede causar un infarto cuando el esfuerzo es demasiado. Los niveles de grasa aumentan, haciendo que contraiga enfermedades coronarias, cardíacas, fatigas y entre otras. Soy Claver Audiel Pimentel, carnet 2021-04076 y vamos a continuar resolviendo el problema número 3. Vamos a estudiar la variable peso y la variable estatura. En este caso, peso va a ser nuestra variable Y y estatura nuestra variable X. Vamos a tomar los datos para poder trazar nuestro diagrama de dispersión que se nos solicita en el inciso 17 y vamos a también formular nuestra fórmula de regresión en el programa de Excel. La fórmula de regresión es Y es igual a A más B por X.
Para tener la variable a vamos a usar nuestra fórmula intersección punto eje, seleccionar los datos que se encuentran en y y los datos que se encuentran en x, y nos quedará que la variable a es menos 112.34 aproximadamente. Para trazar nuestra variable b necesitamos la fórmula pendiente, seleccionar los datos en y y seleccionar los datos en x. También algo muy importante es obtener el coeficiente de correlación de Pearson. Con nuestra fórmula de coeficiente de correlación, seleccionar los datos en y seleccionar los datos en x. Y nos queda que nuestro coeficiente de correlación es de 0.59 y el valor de la pendiente es de 1.51. Con estos valores podemos calcular el valor de la pendiente. El valor de la pendiente es la variable b y podemos interpretar que el valor de la pendiente de la recta que indica el valor de y por cada unidad de cambio en x es de 1.51. Nos indican calcular el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente que nos había quedado en 0.59 lo podemos interpretar como el valor del coeficiente de correlación de Pearson indica que existe una correlación moderada positiva de 0.59 entre los valores. Esto con la guía para la interpretación del coeficiente de correlación de Pearson. Con esos valores ya podemos tener nuestra fórmula de regresión lineal y calcular una estimación que nos indica el peso que se espera para un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros. Utilizaremos 155 ya que la variable estatura se calculó con centímetros. Entonces, para tener nuestra estimación vamos a usar nuestra fórmula en Excel de pronóstico, seleccionar la variable X que es 155, los datos que se encuentran en Y, que es peso, y los datos que se encuentran en X, que es estatura. Vamos a poder calcular que la estimación es de 121.49 y podemos interpretar que para un estudiante con una estatura de 1.55 metros se espera que el peso sea de 121.49 libras. Soy Luisa Cisneros, carnet 2021-04-332. Vamos a resolver el problema número 4. La importancia de la bioestadística en el campo médico. En la pregunta 21 nos plantean que debemos buscar en los medios de comunicación nacional una gráfica que demuestre el avance del COVID-19 en nuestro país en el año 2021. Colocamos nuestra gráfica, es la gráfica número 5, afectación del COVID-19 en Guatemala en el año 2021. En esta se presentan los datos de afectación del COVID actualizados hasta el día 26 de mayo del 2021. Se estima que en Guatemala hay un total acumulado de 250.296 casos diagnosticados y de ellos 12.219 son casos activos. Además, se acumulan ya 8.058 defunciones y se alcanzan los 230.019 recuperados. El número de nuevos casos en las últimas 24 horas ha sido de 1.472 y de 36 fallecimientos. En la pregunta 22 nos piden que debemos explicar cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de la emergencia sanitaria. Como bien sabemos, la estadística es la ciencia que organiza, interpreta y estudia los cálculos numéricos basado en poblaciones y muestras. La bioestadística es la aplicación en el campo médico y es de apoyo en una emergencia sanitaria al poder llevar un control sobre las cantidades de fallecidos, recuperados y otras variables relacionadas a dicha emergencia. También es útil para poder predecir futuras situaciones de calamidad y saber qué posibles efectos se podrían llegar a dar en circunstancias similares. Gracias.